Bueno, como habréis comprobado, no he grabado en Navidad. Realmente lo que hice fue llegar a Madrid, me recogieron mis padres, mi hermana y Julia, mi mejor amiga. Luego fuimos a otra terminal a recoger a Eric, que él hizo Seattle, París, Madrid, y yo hice Washington, Casablanca, Madrid. Espera, me voy yo para adelante entonces. El peor aeropuerto en el que he estado nunca es el de Casablanca, o sea, horrible, horrible. Lo primero que hicimos fue ir a Embajadores a comer entresijos y gallinejas con una Mau. Y yo fui feliz, muy feliz. Luego fuimos a mi casa, hice las maletas. La verdad que en esa semana que estuve una semana en Madrid solo, hice el método con Mari, aunque no lo hice del todo porque claro, no vivo ahí, entonces. Pero tiré, o sea, el 70% de mi armario, bueno, lo di. Y eso en una semana, maldita sea, porque no tengo hombros. Llegué un 21 de diciembre, el 21 obviamente lo usé para descansar. Vino familia a verme a casa y tal, les hice la maleta. Vimos pues que mis padres conociesen a Eric y yo, claro, de traductora. El 23 es el cumpleaños de mi madre. Todos los años hacemos como una tradición que es ir a la Plaza Mayor. Y bueno, ya dar una vuelta por ahí, por los alrededores, comer el bocata de calamares, con cerveza. Y nada, llegamos a mi casa súper tarde, cenamos, tomamos algo y después Eric le pidió mi mano en matrimonio a mis padres y yo me puse a llorar, mi madre también. Mi padre la abrazó, bueno, fue como muy emotivo todo. Después de todo el día del cumpleaños de mi madre, que nos estuvimos partiendo el culo, o sea, yo creo que es uno de los días que más me he reído en mi vida. Que nos compramos unas pelucas, mi padre no quería, pero es que era el que más gracioso estaba. Fue buenísimo. Nada, el día siguiente era Nochebuena, hicimos la cena con toda mi familia, Eric volvió a repetir todo lo que dijo para pedir mi mano, todo el mundo estaba súper contento y nada, después, como no, nos pusimos con el karaoke. Las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. A beber, mi madre que no bebe nunca y se bebe una copa de champán y está ya... ¡Mamá! ¡Ah! Y nada, y luego fuimos al centro con Nuria, otra de mis mejores amigas, y con Eric, pero estaba todo cerrado. No sé, yo siempre me he dado una vuelta en Nochebuena y no sé. Pero bueno, al final acabamos en el Intruso, que está pues entre Fuencarral y Chueca. Nos tomamos, no sé, una copa o dos y nos volvimos. Nada, luego el 25 Navidad, eso hicimos la comida en casa y tal. ¿Esas cejas tengo yo? Tantas no tengo, no jodas. Mira las mías, son súper finas. No, pero no tengo ese pedazo de... ¿Y ese negro de ahí? Yo creo que hice cena con mis amigos, es que ya no me acuerdo bien de los días. Y luego el 26 fuimos a casa de mi abuela y mi madre me había preparado ahí como una sorpresa, que es que estaban todas mis tías, mis tíos, mis primos. Súper bien, también les dimos la noticia. Todo esto, Eric y mi padre, no sé cómo, pero se entendía, no sé. Eric hablando en inglés y mi padre en español, pero es que tengo una conversación que a ver si la puedo poner. Black Sabbath. Black Sabbath is Ozzy Osbourne. Sí. No, Ronnie James Dio Ronnie James Dio is good. He's good, but he's sí, not Black Sabbath. No es Black Sabbath. Yeah. It's Ronnie the James same. Dio es Rainbow. And Dio, he's Dio. he's Holy Diver. Holy Diver. Yeah, he's Holy Diver. Estoy maquillando en pijama porque ese día había quedado con otro amigo para tomar algo, pero Eric, como tenía como insomnio esos días, me dijo que se quedaba descansando en casa, que me fuese yo a ver a mis amigos y ya está. Así que eso hice, me fui a tomar algo y volví. Es que claro, en una semana tampoco se podía hacer mucho. El 28 volamos a Ámsterdam a ver a la familia de la madre de Eric, que es de allí. Yo hasta el 1.
O sea, fuimos para celebrar Nochevieja. Llegamos, todo estuve viendo, vi Gouda, vi Ámsterdam, comí un montón. Me encantó Ámsterdam, o sea, yo si puedo, en unos años quiero vivir allí, o en general en Holanda. Nada, pues ya después de conocer a toda su familia allí, el día de Nochevieja, me preguntaron, bueno, ¿qué tradición tenéis en España para entrar en el año y tal? Y les conté lo de las uvas. Y dije, nada, pues vamos a hacerlo. Y ya, qué guay. Porque yo nunca he estado una Nochevieja sin tomarme las uvas. Llegamos, había un balcón arriba del todo de la casa. Y fuimos ahí a tomarnos las uvas porque allí es muy típico los fuegos artificiales y es como que se vuelven locos con eso. Y según entramos en el año, me da un beso a Eric, te doy un beso a toda la familia. Y de repente oigo que suena una de nuestras canciones, que es de Elvis, que veo que me dice, me agarra de la cara y me dice como que quiere pasar todo el resto de su vida conmigo. Yo me puse a temblar y a llorar y dije, no, yo no me lo esperaba esto. Nada, pues se arrodilló y me pidió matrimonio y así es como Alba se va a casar. Creo que os emocionéis igual que yo y nada, pues por eso os dije en un vídeo que voy a tener que buscar trabajo aquí porque me voy a quedar. Yo no me quería quedar aquí, yo quería estar un año o dos como mucho y volver a Madrid. Pero bueno, es por ser feliz, o sea, yo era muy feliz en España, pero me voy a casar y voy a estar con la persona a la que quiero. Y mucha gente es como, ay, pero es súper pronto. Y es como, a ver, es que nunca me había pasado esto de conocer a una persona y en el primer día, o sea, yo no quería nada. Nuestra primera cita, o sea, yo iba buscando a gente para ir a conciertos. O sea, yo no quería nada, o sea, tuve una muy mala experiencia con una pareja justo antes de venir y yo era como, mira, ya voy a dejar el tema pareja por un tiempo, pero nada, tuvimos una cita. Bueno, es que en ese momento no era una cita, era quedar en un bar para tomar una cerveza y ver si congeniábamos para ir a conciertos y conocer más gente para ir a conciertos juntos. Y según le vi dije, mierda, quedé sin palabras. Bueno, un rato, luego ya no, porque dice él que yo estuve todo el rato hablando y no me callaba. Y dice, bueno, pero bien, ¿eh? Porque así te sueltas con el inglés, porque claro, en ese momento yo llevaba aquí, estuve una semana, 4 días en Nueva York y luego el 23 llegué a Seattle y al 28 le conocí a él. Y desde la primera vez que nos vimos es que éramos mejores amigos, o sea, yo nunca he pensado que me iba a casar porque, tío, cuando te invitan a una boda es una putada, ¿sabes? Porque tienes que pagar el vestido, si vas a la peluquería, el transporte, si tienes que pagártelo en un hotel, el cubierto, o sea, yo era como, tío, yo no quiero hacer esa putada a la gente. Yo, obviamente, por otra parte, si no me caso no me puedo quedar aquí. Eso lo habíamos hablado y lo habíamos pensado, pero yo era como, va, pues iremos a la corte, al juzgado, firmaremos y punto. Y yo no me esperaba, no sé, todo este despliegue. Tengo un anillo súper bonito, es negro, como era de esperar. Al final sí que voy a joder a la gente que pueda venir a la boda. Porque claro, va a ser en Texas. Yo no quería novio, no quería casarme, no quería tener una relación a distancia. Tengo las 3 cosas y soy súper feliz. Obviamente sería más feliz si no tuviese la relación a distancia, pero bueno, me quedan menos de 2 meses. Es que no puedo decir otra cosa, que es que soy súper feliz ahora mismo y que espero que os alegréis todos. No me mola soltar muchas cosas de mí en internet, pero es que realmente es algo que va a pasar y bueno, pues tampoco quiero que le pille a la gente de sorpresa. Que lo sepáis, que estoy prometida. Es que todavía no me acostumbro porque digo, mi novio, y me dice él, no, soy tu prometido. Yo, joder, tío, es que, no sé, yo, lo que he vivido yo en España, eso no se lleva, ¿no? Es como que decides casarte y ya está, no hay mucha gente que haga el tema de arrodillarse
preguntar a los padres y todo eso. Pero bueno, yo tengo un gentleman. Estoy ya mirando el vestido. Y... ay, no sé, es que estoy muy contenta. Yo debería buscar un sitio para beber algo. Pero claro, Starbucks y todo esto está cerrado. Pues lo mismo me voy a un bar a beberme una cerveza yo sola, que no es la primera vez que lo hago, o sea, lo he hecho muchas veces. No sé qué más deciros. ¡Sorpresa! Ya estoy en casa. Estoy siendo muy aventurera porque no sé cocinar, o sea, para mí hacer arroz blanco es como un paso muy grande y eso ya como que lo pasé. La pasta también. Vale, o sea, pasta sola, no rehogar ni nada, o sea, pasta y luego echarle tomate frito y queso y al microondas, o sea, ya está. Y hoy he dejado descongelando un trozo de pollo, ni siquiera sé qué es, creo que es pechuga, no lo sé. Soy una inútil en la cocina, o sea, totalmente inútil. He hecho un invento que no sé si va a salir bien. Es que me río por no llorar, porque es que son las... ¿qué hora es? Las 10:05 y lo que voy a hacer va a ser meter esto al horno 40 minutos. Y tengo un hambre que me muero, pero... oye, estoy muy orgullosa de mí porque he puesto lo que es el pollo, está ahí debajo de todo eso. Y luego he echado una lata de tomates que ya están pelados y tal. Y queso. Pone que lo meta, o sea, lo he visto en internet, ni siquiera con tomate ni queso, o sea, era con, no sé, con más salsas raras. Pero he buscado como el tiempo que tiene que cocinarse el pollo, eso es lo que me interesaba. Entonces, lo voy a meter al horno a 40 minutos a 400 grados Fahrenheit, no sé cuánto es centígrados, 200, no lo sé. Bueno, 400 grados. Estoy nerviosa. Y aparte de esto, porque esto, a ver, esto es muy grande, esto pues lo voy a tener para mañana también. Si a mí lo que me molesta de cocinar es que se tarda mucho en hacer algo que voy a tardar nada en comerme, entonces no me interesa aprender eso. A ver cómo sale. Dios, tengo mucha hambre. A ver, que soy idiota, he grabado el proceso por Instagram Stories y no lo he grabado aquí, pero está muy bueno. Al final me he puesto este pedazo de plato, los tomates, el pollo con queso y el arroz. Me lo voy a comer, no sé si me lo voy a comer todo, pero es que tenía mucha hambre. ¡Que me atraganto! Está muy bueno. ¿Sí? Estoy sorprendida. Veremos a ver si no me enveneno o no lo sé. Pero bueno, oye, estoy contenta, estoy muy orgullosa. He cocinado.